Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo módulo de Educación en el Arte. Como recordarán, en el módulo anterior habíamos hecho referencia a el papel de la educación en el desarrollo humano, en el desarrollo integral humano, y hablábamos de cuatro objetivos o cuatro cualidades, habilidades que se buscaba desarrollar, así como la diferencia entre educación artística y educación en el arte. En esta ocasión vamos a ver los fundamentos de esta visión, sobre todo basándonos en un documento de la ONU, bueno, más bien de la UNESCO, que se llama Hoja de Ruta para la Educación Artística en 2006. Las sociedades del siglo XIX exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva situación. Entonces, habíamos hablado de cuatro habilidades: pensamiento creativo, crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Habilidades a las cuales se suman otras como el deseo de conocer, la observación del entorno, la sociabilidad, etcétera. Y forman parte de la educación del individuo que busca un pleno desarrollo. Precisamente el papel de las artes en la educación es facilitar o ayudar precisamente a este desarrollo. En cursos, en grupos anteriores, a veces se ha tomado, se ha hecho cierta polémica precisamente sobre este punto. ¿Por qué el arte tiene que ser considerado parte como de esta formación de desarrollo humano? El arte no tendría que ser, pues el arte es arte, no es, en el último de los casos, no es pedagogía según algunos puntos de vista. Sin embargo, si bien esto puede ser hasta cierto punto cierto, sobre todo si nos referimos a aquellos que se van a dedicar a ser artistas a tiempo completo. En el caso de la educación artística en la formación primaria, secundaria, bachillerato, o sea, ¿qué pretende la educación artística? ¿Pretende hacer artistas o qué? Porque desde varios enfoques, por ejemplo, eh, sobre todo a partir de los años 60, se hacen estas preguntas y dicen, bueno, si lo que pretende la educación artística es crear artistas, pues debemos de comenzar por decir que no todos tienen las habilidades para ser artistas, ni las habilidades ni el interés. Y entonces, si lo vamos a poner desde ese punto de vista, la educación artística tendría que estar dirigida únicamente a aquellos que pretenden ser artistas, con lo que terminamos de matar la materia. Pero, como vimos en el semestre anterior, la educación artística se integra a las otras materias, pues puede también tener otra finalidad, que es precisamente ayudar al desarrollo del individuo. Precisamente la hoja de ruta de 2006 nos dice que la cultura y las artes son componentes básicos de una educación integral que permita al individuo desarrollarse plenamente. Entonces, aquí viene lo interesante de la hoja de ruta: la educación artística es un derecho universal para todos los educandos, comprendida las personas que suelen quedar excluidas de la educación, como por ejemplo inmigrantes, minorías culturales y personas discapacitadas. Entonces, para la UNESCO,
para esta hoja de ruta, la educación artística no es un accesorio, no es algo añadido, es un derecho universal, porque permite la educación integral que lleva a que el individuo se desarrolle plenamente. ¿En qué se basa? Bueno, se basa principalmente en 5 artículos. 3 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se proclamó en 1948 y el Convenio sobre los Derechos de los Niños que se realizó en 1977 o 79. No, ya no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué dice la Declaración Universal? Bueno, pues en el artículo 22 nos dice, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Veamos el artículo. Generalmente cuando hablamos de los derechos, pensamos únicamente en los derechos económicos o sociales, derecho al trabajo, a la no discriminación, en fin. Pero se nos olvida a veces mencionar los derechos culturales. ¿Y en qué consisten estos derechos culturales? Pues no solamente a tener una identidad cultural, sino también a participar en la vida artística, cultural, científica de la sociedad. No es un privilegio, no es una invitación, es un derecho. Luego, el otro artículo es el 26. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Educación cuyo objetivo es el desarrollo de la personalidad humana. Aquí no habla de que el objetivo sea ser científicos o hacer intelectuales o eso, llegado el momento, es la persona la que va a elegir qué tipo de carrera o a la cual debe tener acceso, tiene derecho a ese acceso educativo. Pero la educación no solamente es transmitir conocimientos, es eh, ayudar al pleno desarrollo de la personalidad humana. Al respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. ¿Verdad? Alguien tendría que repasar estos artículos, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Órale. Formar parte de la vida cultural. Nadie puede quedar excluido de la vida cultural de la comunidad. Y esto implica tanto tradiciones culturales como nuevas manifestaciones culturales. Tiene derecho a gozar de las artes. El gozar de las artes no es un privilegio, es un derecho. Y a participar del progreso científico, o sea, que sea beneficiario también de los descubrimientos científicos, sobre todo de aquellos que ayudan a mejorar la calidad de vida de la gente. Repasemos qué artículos: 22, 26, 27. Yo les recomiendo que busquen su Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y le den una leída, una repasada. Además, en la Convención sobre los Derechos de los Niños toman los siguientes
Artículos, el 29. La educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de las posibilidades. Desarrollar la personalidad, las aptitudes, desarrollar la capacidad mental y física. Para eso debería de ser la escuela. Y aquí es donde precisamente las artes o la educación artística entran precisamente porque van a fomentar este desarrollo. Y los estados partes, es decir, los miembros de las Naciones Unidas, entre ellos México, respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. O sea, fíjense, allí está, nos está diciendo cuál debería de ser el papel precisamente de la educación y qué es lo que hemos hecho, no solamente en México, sino en todo el mundo, precisamente al respecto de esta situación. Fomentar la capacidad creativa y la conciencia cultural de cara al siglo XXI es una tarea difícil y complicada, pero al mismo tiempo ineludible. O sea, no podemos darle la vuelta, no podemos ocultar el sol con un dedo. De hecho, esto fue escrito en el 2006. Del 2006 al 2022 han pasado muchas cosas. Se han acelerado muchas cosas y nos hemos enfrentado a cosas que nunca creímos enfrentarnos, como por ejemplo la cuestión de la pandemia. Todas las fuerzas de la sociedad deben colaborar para que las nuevas generaciones nacidas en este siglo cuenten con los conocimientos, las competencias y quizás aún más importante, los valores y actitudes, los principios éticos y las orientaciones morales. ¿Y quién nos va a ayudar en esto? ¿Quién podrá defendernos? Pues precisamente la educación artística. Para alcanzar este objetivo es imprescindible contar con una educación universal de calidad. Pero esto solo se puede conseguir si a través de la educación artística, la educación general fomenta las visiones y perspectivas, la creatividad y la iniciativa y las capacidades de reflexión crítica y trabajo que resulten imprescindibles para la vida en este nuevo siglo. O sea, nuevamente la hoja de ruta nos pone a la educación artística, a la educación en las artes, como la principal, no la única, pero sí una de las principales materias que son las que deben fomentar visiones, perspectivas, etc. Por eso es necesario conocer cómo se relaciona la enseñanza de las artes con el desarrollo del individuo, qué habilidades del mismo son desarrolladas y cómo se pueden potenciar. ¿Sí? Precisamente porque al final de cuentas las artes van precisamente para potenciar las habilidades. De esta manera la educación artística dejará de ser una asignatura de relleno y ayudará a fomentar las capacidades del alumno como individuo y como parte integrante de la sociedad. Creo que más claro que eso no hay. Bueno, pues entonces en esta semana pues vamos a estudiar la hoja de ruta. Continuaremos con nuestra lectura del libro de Reed. Y bueno, tenemos lecturas para esta semana. Pues no me queda más que agradecerles su atención. Espero no haberlos aburrido. Y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.